Marco metodológico. Dentro del instrumento de lectura del marco metodológico, yo les voy a explicar, está relacionado con el procedimiento que se lleva en la investigación. Y al recuperarlo se da cuenta de sobre las justificaciones, 4 aspectos diferentes que son ustedes van a ver que las etapas, en la página las 36 y las técnicas de recolección. Tenemos un diagrama, un método general es el tipo de investigación sobre las justificaciones que se y realiza. la tipificación. Por ejemplo, tenemos el hipotético deductivo, histórico, alrededor de ellas. Para el caso de nosotros, es muy importante en el instrumento de lectura nosotros hacemos tener en uso cuenta el tipo de investigación que hacemos es que dentro del proceso de investigación, les voy a hablar un poquito al respecto en el proyecto para como tener tal, una idea. Y el hipotético deductivo, la justificación tiene 4 fases se presenta diferentes. como La primera es la observación. ¿Qué quiere decir esto? Vitales. En el texto de la señora nosotros Magret, decimos queremos que ella llega a su casa y ve nuestro trabajo inicial sobre el planteamiento de la hipótesis, tiene cierta mirada de los interrogantes y mirando demás al exterior, fueron acertados o no. Ella ya empieza como Entonces, a mirar que esta hay algo tipificación raro ahí, ¿sí? Y ella se divide en dos plantea una partes. hipótesis. Después tiende que están las justificaciones hacer objetivas y las no sí. objetivas. Estas últimas pues también para se poder como llegar a una verificación y empezando por estas, para mirar es si la importante hipótesis tener claro era que verdadera o no. la relación entre El estas hipotético deductivo o este tipo de justificación tiende a eso, y a la hipótesis, observación de un hecho, planteamiento de una hipótesis, se da por una relación empezar a hacer deducción directa de las causas y con el consecuencias para objeto después de verificar. investigación. Importante ¿Qué quiere decir tener en esto? cuenta que esa verificación Que no se son hace por medio de la experiencia, es decir, tan hay que llevar un fuertes proceso a la hora de justificar para la poder hipótesis determinar y se deben usar únicamente la hipótesis o es mejor utilizarlas si el hay segundo aspecto tiene que ver bastantes con las justificaciones objetivas. Estas etapas sencillamente son entonces tiene que en ver con cuanto a orden estas lógico en el cual justificaciones yo empiezo a no abordar objetivas los o interrogantes subjetivas, instrumentales tenemos para que estas se poder abordar subdividen o resolver en 4 el grupos, interrogante principal. de los Como cuales hemos el visto primero antes, están las justificaciones no los subjetivas o retóricas. los instrumentales, interrogantes instrumentales. Estas tienen que ver todo ese conocimiento, todo ese contenido directamente con la forma del empleo del lenguaje. Llevar a resolver un interrogante. Aquí se alude mucho al lenguaje pretencioso, es a planteado desde el expresiones inicio, lingüísticas, desde por decirlo de alguna manera, asumido desde el inicio por el sofisticadas, investigador. o un lenguaje Volviendo bello, al video de Jack el Destripador, o donde se puede tenemos el apreciar ejemplo de la belleza, la forma perfil. de la expresión. Si yo empiezo a analizar el perfil, o sea, yo no puedo decir se que sustenta o es muy complicado justifica que una yo hipótesis. empiece a sustentar. Esto Jack el permite que Destripador era un las monje personas o el auditorio no se habría razones sienta, para creer inicialmente, obviamente, atraído para que un monje budista fuera Jack el por medio Destripador. del uso de este tipo de lenguaje. Entonces, es la forma como yo abordo y el orden en que yo abordo todos sin embargo, interrogantes hay que tener mucho cuidado para porque poder resolver. puede suceder, no se está diciendo que siempre suceda, pero puede suceder perdón, que las fuentes de información sería la tercera, el por tercero medio de este tipo punto y de lenguaje, estas fuentes de información es el lleve a aspecto que de la se realidad, deje de la lado, cual me remite como investigador o a que se utilicen argumentos para que poder tengan creer, peso o o para para poder poder lo suficientemente sustentar mi fuertes hipótesis. para justificar la hipótesis. Es importante aclarar que estas En un fuentes de segundo grupo información tenemos las tienen que ser justificaciones confiables, no objetivas, tienen que ser verificables. Estas y sobre todo hacen uso de ese carácter sólidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de autoridad yo no que tienen las sustentar, personas. Si voy a remitir, si voy a sustentar mi teoría con lo que dice Wikipedia o los abstractos, es aquí muy juega complicado. mucho, Tengo que hacer uso de teorías de personas en la serias, forma como la persona que avalar está defendiendo su hipótesis o su proyecto el cuarto hace uso son las técnicas de recolección de su autoridad, y esto sencillamente es un conjunto de procedimientos y de frente al recursos a los proyecto, cuales yo o la forma como se me ponen remito teorías para poder recolectar mis datos, o la generación de nociones listas, abstractas. cuestionarios. ¿Qué lleva a esto? Esto lleva a encuestas que y tests. Está la observación, la persona está la imaginación, está escuchando. En el caso de algunas investigaciones de recibiendo carácter esta social, parte, esta justificación
esto le da mucho peso representada, por decirlo de alguna manera, a mi investigación, en la persona que está defendiendo porque muchas veces su proyecto, ¿sí? Como estamos acostumbrados a que claridad, a que las personas y los datos tienen como de pronto son más fuertes, o puede suceder que personas no tengo que validar muy bien mi observación y una teoría específica, mi construcción, y entonces empiezan como a anteponerse o a mi observación con mis teorías. Entonces estas técnicas me aportan datos muy importantes, y obviamente hay algunos casos en los cuales que justifican su proyecto, se han establecido algunos mecanismos para poder tabular, para poder defender de una sola teoría mucho más, obviamente permitiendo científica, por decirlo de alguna manera, los datos que yo recolecto, que pues se puedan presentar dentro de todo este proceso de la investigación. Es importante tener en cuenta que esto puede ser criticado. Yo les voy a explicar de manera muy ambiente profesional o académico, tipos de investigación relacionados, muchas teorías pueden estar relacionadas con la justificación los, o con los sectores o con los, pero es importante dejar contextos claro que yo puedo trabajar, y tenemos por un lado la investigación delimita muy bien su marco que tiene que ver más con procesos abstractos, porque no hago uso de teorías concretos como se lo hace la investigación cuantitativa. De pronto, entonces la investigación cualitativa, ¿qué es lo que hace? Como que patina un poco, hacer observaciones, recolectar y narrar. En un tercer grupo están las una socioculturales, problemática, por ejemplo el bullying, y pues como su nombre lo indica, estas tienen que yo ver empiezo a narrar con el contexto, eso que estoy observando. ¿sí? Para Al eso yo argumentar tengo que identificar para un autor qué es lo que específico, pasa al tengo interior. claridad, Sí, debo yo tener identificar claridad si es que de pronto se tiene que a quién me estoy fútbol y cómo me voy porque a la dirigir. niña Es importante tenía tener 12 cuidado años y con el tiene plata lenguaje para que se utilice, ponerse brillo, porque era de la más pronto popular. por desconocimiento Entonces empiezo a puede analizar suceder. al interior Utilice de la términos, problemática todas esas relaciones, utilice pues la expresiones dinámica que dentro pueda llegar a ofender dentro de ese contexto. fenómeno. Tengo que estar muy bien Entonces, centrado, una vez yo tengo tengo esas que estar relaciones, centrado, tengo que estar pretendo seguro explicar de lo que qué voy es a lo que decir, sucede. dependiendo del contexto. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, hay casos muy no puedo famosos utilizar expresiones que donde lleguen a descalificar, investigadores, sociólogos o periodistas que lleguen a hacer se han sentir mal al grupo insertado al que me entre estoy comunidades, refiriendo. Sí. se han vuelto uno más puede de suceder, ellos por para ejemplo, poder explicar qué es lo que sucede. La salida falso del Sí. procurador el año Personas pasado, que se van a vivir con comunidades indígenas cuando durante dijo años, que si él no tuviera autoridad se iba a a sembrar vivir papa, como por ellos, ejemplo. a trabajar como Sí, ellos. de pronto muchas como personas les meterse en causó la gracia, piel pero lo dijo sí, en un contexto del totalmente sujeto que estoy investigando salido de tono, porque para estaba poder con lo del explicar, paro cafete, y desde ahí hablar papero, mi el posición paro de como los investigador. paperos. A mí me ellos gusta salieron mucho la historia de un periodista pues que como a decir, bueno, y de nosotros Caracol, que él ¿qué? tipo vivió en Nosotros la tenemos calle, un trabajo y nuestro trabajo es digno. pidió Y entonces limosna, este lenguaje y esta imagino que tuvo justificación que- debe estar en concordancia con el que contexto al recoger cual yo me estoy basura dirigiendo. Bien. para poder desde su Hay posición, otro desde grupo su experiencia, entender de qué es ser justificaciones no objetivas, y una esto persona hace de la calle. Eso es alusión muy, al muy tipo de importante. lenguaje que yo voy a En utilizar, cuanto o a la la forma como investigación yo me presento cuantitativa, frente esta tiende a ser un poco más al exacta, contexto en a establecer cuanto a patrones, mi autoridad, y esto por para que decirlo así. personas ajenas a la investigación Entonces la puedan muchas interpretar. personas Sí, para que yo tome el creen, trabajo, diga, veas que estos datos me o le dicen creen a la esto, persona, hay unas variables, dependiendo de entonces yo empiezo los a términos analizar o de la de forma qué forma como se de qué presenta manera están asociadas esas variables, si en son el sólidas, si speaking, no son el que sólidas, presenta, o el tiendo a investigador, plantear que en este caso es el generalidades, investigador. ¿sí? Entonces y se alude a la objetivar ridiculización, de esos pronto al datos, tono, hablar esos duro, esos utilizar patrones tonos, que o utilizar están establecidos, para así poder explicar expresiones un poco complejas, esto tiende a ser muchas que veces lleguen a confundir un poco o siempre al auditorio la seguridad con por la que datos se habla. estadísticos, por números. ¿Sí? No es lo Esto le da mismo mucho peso. que una persona De manera llegue externa con a un mi tono de voz investigación. bajito, No es que de pronto no sepa de qué es lo que está no hablando, es, que dude y patine en los términos, casualidad. Entonces ese que tipo de todos los artículos de científicos recursos sirven tengan una parte para de convencer porcentajes y para y de sustentar gráficas o defender que un hagan un proyecto. sobre, por ejemplo, el Atlas Ticket. Esto es a nivel oral, de datos exactos. y de acuerdo a eso las lleva variables. a que Son todos las esos personas, procesos, al ver el investigador que se define y utiliza ciertos términos, llamémoslo le crean. científicos.
Exacto. No sé si sea pertinente, pero eso es lo que hacen muchos políticos. Y también tiende a ser como demostraciones aisladas para sí realmente hacer generalizaciones. La forma como hablan, a partir de inferencias, la forma como descalifican a sus contendores, hay unas llevan a ganar adeptos o no, que me permiten contrastar, y eso es muy importante investigación a la hora de hablar. Saber cómo me presento, la cuantitativa cómo hablo, es observación de cómo me parece cómo demuestro más los fenómenos. Que lo que yo estoy diciendo es cierto. Tiende a la observación. Yo aquí me atrevería a decir también que es importante a meterme ya en el problema y analizarlo. La forma como proyecto que como investigador yo sea no solamente de la parte oral, sino es de mi la narración parte física, movimiento del cuerpo, es la forma como yo interpreto lo que estoy viendo y cómo lo estructuro, el movimiento de las manos, realidades a partir el uso de muletillas, etc. Son cosas que es bueno saberlas. Y en contraste con esto, pues la cualitativa sí está. Y en esta parte pues ya terminaríamos la parte, la medición penetrante, es el control de los datos, es tener variables, ahora vamos a hablar de las objetividad. Estas para que son de dos tipos, que son las factuales y las sistemáticas. Y me permite ser las factuales fuera de los datos, hacer generalización. Tiene que ver con los datos. También tenemos que la cuantitativa, con los hechos problemáticos, exploratoria, que disparan, por decirlo así, la investigación. Está enfocada hacia estos datos o evidencias. Esto nos llevan a mi investigación puede variar a lo largo. Nos guían a creer en la verdad de las hipótesis. Primero que se plantean de lado las pero me di cuenta que la encuesta no me arroja tantos datos como de pronto una entrevista. Y estas factuales, bueno, ya son de dos tipos también, que son las confirmantes y por esto los datos, y las sustentadoras. Los datos que arrojan la cuantitativa, las primeras son las sustentadoras, tienden a ser un poco más y estas sólidos. Justificaciones, retomo, sustentadoras son los datos iniciales, son más, tengo para más profundización, no son tanto la medición, sino es la relación que yo encuentro en el interior. Esto me permite, son las que llevan a postular, no puedo hacer generalizaciones, y que todo lo que yo mi planteamiento inicial, interrogante, se abarque muchas cosas. Las confirmantes, en un contexto confirmantes dinámico que puede ser cambiante, son todas aquellas obviamente que están relacionadas con los datos, trabajando pues que son resultados, digamos, o generalmente se trabaja de la investigación, con grupos sociales y los que demuestran la hipótesis con personas, y esto pues no es estático. Estos son en contraposición pues tenemos que la proceso que se ha llevado dentro de la investigación, hace deducciones, está orientada hacia el resultado más que hacia el proceso. Ahora las sistemáticas pues son sólidos, las justificaciones subjetivas sistemáticas se pueden hacer generalizaciones, son todas aquellas como especificaciones, justificaciones, evidencias la problemática que me llevan a mi manera, y esto tiene que ser mucho más apoyar las evidencias factuales, a comparar estas dos, la cuantitativa, yo las encajo de tal manera, tengo que encajen con mi hipótesis y que lleve el investigador a creer en la verdad mucho más de la hipótesis con el grupo. Entonces en esto tenemos con el ejemplo de hechos ajenos que se encajan, ventajas de integrar de pronto un nuevo conocimiento, y tiendes a preguntar, es decir, a mí me llevan a crear nuevas cosas en relación con la investigación, y que me llevan también de pronto a permitir comparar. Utiliza y se limitas a responder. Hay una cosa cuando diferentes casos dentro de la justificación. Voy a hacer un alto acá. Solo para todos. Esa es la respuesta. Entonces, las sistemáticas están relacionadas a relacionarse con los investigados, con los investigados. Tiende a ser las sistemáticas están relacionadas. Voy a retomar que apenas buscar un ambiente natural. Las sistemáticas son todas aquellas evidencias o justificaciones y me voy a ver con los guayú. No es algo que me llevan a complementar las evidencias factuales. Y esto tenemos hechos ajenos que su validación interna sea bastante sólida, con la hipótesis, ventajas de pronto de integrar nuevo conocimiento o comparación. La dinámica del interior. Un claro ejemplo acá es cuando yo digo que de pronto la persona, hablando del video de Jack el Destripador, Tumblety, de pronto es un sospechoso, no solamente que odiaba a las mujeres, en cuanto a la cuantitativa, tenía una naturaleza violenta, el investigador como se limita mentalmente
inestable. Son muy fuertes en su no sé, era un alcohólico. Ese tipo de cosas y esto lleva se utilizan se pueden hacer para apoyar. Aquí tendríamos dos preguntas, las evidencias en unos autos cuantitativos. ¿Qué tanto puedo particularizar de pronto estos hallazgos? O está relacionado con la tendencia con las justificaciones no objetivas, de alguna manera, cuando se utiliza la ridiculización, la pregunta que se haría en los cualitativos es ¿qué tan generalizado o la forma de pronto de hablar más de una persona, es calificar a una persona porque es vieja, o porque es depresiva, o porque tiene problemas psicóticos, etcétera. Es ese tipo de justificaciones. Gracias.